Buenos días, amigos. Hoy nos espera un paseo muy interesante. Estamos en la capital, Moscú, y vamos a uno de los lugares más bonitos. Es el Parque Vdenkha. Está situado al norte de la ciudad, cerca del metro homónimo. Mientras vamos allá, por el camino veremos algunas curiosidades que están cerca. Es el acueducto de Moscú, el único que se conserva. A finales del siglo XVIII, en la ciudad no había agua corriente. El agua se sacaba de los pozos o ríos que ya estaban muy contaminados. Los moscovitas padecían de cólera o disentería y finalmente estalló la peste. Catalina II, la emperatriz también llamada Catalina la Grande, mandó realizar unas obras desiguales para construir el sistema del agua corriente centralizado. Las fuentes se encontraron en Mytish, ahora es una ciudad satélite de Moscú, y se construyó el acueducto para salvar el barranco. No había pompas y el agua corría sola desde las colinas más altas hacia el centro de Moscú, aprovechando el relieve natural. Ahora el acueducto es una atracción turística y está rodeado por el parque. Es el monumento a un barrendero muy simpático. Se levantan muy temprano para que Moscú sea tan limpia y bonita. Por aquí pasa un transporte bastante raro. En Moscú se puede verlo y usarlo solo en este barrio. Se llama el monorriel. Los trenes pasan por los viaductos. Se llama monorriel porque a diferencia de los trenes comunes hay solo un riel, pero el tren no puede caer porque lo abraza con su carrocería. De aquí se ve la torre de telecomunicaciones de Moscú. Con sus 540 metros es el edificio más alto de Rusia y de Europa. Su construcción es muy interesante, la torre es muy alta y aguda, pero la base es de forma cónica, ancha y muy pesada. La profundidad del fundamento es tan solo de 4 metros. Por dentro la sujetan los cables metálicos muy gruesos, lo que permite a la parte más alta de la torre inclinarse hasta 12 metros a cada lado. Así la torre se mueve, pero no cae y no se rompe resistiendo al viento. En el año 2000 la torre sufrió un incendio. Se rompieron 120 cables de 149, pero no se cayó. El objeto es muy difícil para apagar el fuego y la telecomunicación se cortó por varias semanas. Recuerdo hasta hoy día que se quedó solo una cadena que funcionaba con otro transmisor y ahí nos ponían información sobre el caso. Además, recuerdo que salían unas señoras ancianas que se quejaban mucho porque no podían ver sus series brasileñas favoritas, que eran muy populares en aquel entonces. Este edificio semiredondo es el Hotel Cosmos. Se construyó para los Juegos Olímpicos del año 80, especialmente para alojar a los extranjeros. En aquellos tiempos el edificio impresionaba. Se diseñó en colaboración con los arquitectos franceses. Por dentro también era muy lujoso. Hasta hoy día es el hotel más grande de Rusia. Seguramente veréis este monumento a los conquistadores del espacio. Fue instalado en 1964. Es muy alto, de 107 metros, y es el segundo monumento más alto de Rusia. Las curvas del monumento crean la sensación de que el cohete está despegando. Debajo del monumento se encuentra el Museo de la Cosmonáutica, al que ya entramos en uno de nuestros paseos. Ahora nos acercamos a una escultura muy famosa que está encima de un pabellón. Se llama el obrero y la coljosiana. El obrero está representado con el martillo y la coljosiana con la hoz. Tal vez la imagen os suene por el estudio cinematográfico ruso Mosfilm, porque es su logotipo. El pabellón se construyó para la Exposición Internacional en París del año 1937. Los fragmentos fueron llevados desde Rusia y ya en París se le dio el aspecto final. Lo curioso es que estaba enfrente del pabellón grande de Alemania. Eran como los rivales principales, lo que pasaría más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del pabellón se exponían los logros de la economía soviética, los tractores, etc. Hasta había un mapa de la URSS hecha con las piedras preciosas que mostraba la ubicación de las riquezas naturales. Este pabellón marcó el inicio del territorio enorme al que ya nos acercamos. Se decidió organizar algo similar a la Exposición Internacional de París, pero para las repúblicas soviéticas, y tan solo al pasar 2 años, en 1939, la exposición abre al público. Su nombre, Vdenkha, se descifra como la exposición de los logros de la economía nacional. Durante su historia cambió de nombre varias veces, pero al final se le devolvió el nombre histórico. Ahora os explico más o menos lo que era y cómo funcionaba. En el territorio enorme que hasta hoy es difícil de caminar en un día, se ubicaban diferentes edificios, los pabellones de las diferentes repúblicas soviéticas, por ejemplo, de Uzbekistán o de Bielorrusia,
o dedicados a alguna rama de la actividad humana, por ejemplo, la electrificación o la ganadería. Las repúblicas y las empresas competían entre sí en la cantidad y la calidad de la producción. El parque sorprende hasta el espectador moderno. No se puede ni imaginar lo que era para un hombre de aquella época. Hay una película soviética muy famosa, del año 41, que se llama La porquera y el pastor, y trata de una historia de amor entre dos jóvenes, una chica porquera de un pueblo que va a Moscú a la exposición de los logros para mejorar luego el trabajo con los cerdos en su propio pueblo, y ahí conoce a un chico, pastor de ovejas de la República de Dagestán. A los ganadores de la exposición les otorgaban varios premios, por ejemplo, los coches o las motos. Es el arco de la entrada principal coronado con la escultura del tractorista y la coljosiana. Alzan al cielo una gavilla de trigo dorado como el símbolo de la prosperidad de la tierra soviética. En todos los edificios hay muchos detalles y ornamentos. Se puede pasar horas observándolos. Incluso las lámparas están hechas en forma de las espigas de trigo. Hay muchos jardines y fuentes. Las fuentes de aquí realmente son fantásticas. Es una de las más famosas. Se llama la amistad de los pueblos. Podemos decir que es la primera fuente del mundo que se iluminaba y los chorros se movían. Estas 16 mujeres bellas representan a las 16 repúblicas soviéticas, cada una vestida del traje nacional. Estas repúblicas son Rusia, Uzbekistán, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Lituania, Letonia, Tayikistán, Turkmenistán, República Karelo-Finesa, Estonia, Armenia, Moldova, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán. Después de la quiebra de la Unión Soviética, todos somos países diferentes. Estas tres mujeres que miran al primer pabellón son tres hermanas eslavas. Rusia con la gavilla, Ucrania con la corona de flores y Bielorrusia con el pañuelo. El cuerpo de la fuente presenta una enorme gavilla de trigo, girasoles y otras plantas como el símbolo de la riqueza y la prosperidad de la Unión Soviética. Los turistas muchas veces se sorprenden aquí al ver las hojas de cannabis, pero en la URSS esta planta se cultivaba con los fines industriales y agrícolas. Os recomiendo esperar a que anochezca, la iluminación es fantástica. Esta fuente se llama la Flor de Piedra. Está inspirada en la obra de los cuentos populares de la región de los Montes Urales en Rusia, que se llama La Caja de Malakita, compilados y escritos por el escritor Bajov. Los Urales son famosos por sus gemas, cuya representación vemos aquí. Son topacios, esmeraldas, turmalinas, rubíes, amatistas y otras piedras preciosas. Hay muchos símbolos de la abundancia. Son los esturiones, tal vez los peces más famosos de Rusia, que dan el caviar negro. Por la noche, la fuente también es muy bonita. Esta fuente se llama la Espiga de Oro y está ubicada en un islote artificial en medio de un lago. La gente pasea en barcas alrededor de ella. Los chorros son muy altos y brillan a la luz del sol. La temporada de las fuentes en Moscú dura desde mayo hasta septiembre, luego las desactivan para su conservación durante el invierno. Ahora veremos algunos de los pabellones. Digo algunos porque es muy difícil verlos todos en un día, sobre todo entrando. En muchos se ubican diferentes museos, exposiciones, cafeterías y otras actividades para cualquier gusto. Aquí cada uno ya debe elegir lo que le interesa más. Muchos pabellones llevan el nombre doble, por ejemplo, Kazajistán o la metalurgia, porque cambiaban de uso a lo largo de su historia. Actualmente varios pabellones están en obras, porque en los 90 cayeron en ruina. Siempre hay muchísimos detalles preciosos. Como es imposible abarcarlo todo en un paseo, voy a mencionar los edificios más bonitos. Es el pabellón principal, con la altura de casi de 100 metros. Estos medallones redondos son los escudos de las ex-repúblicas soviéticas. Enfrente está el monumento a Lenin. Es el edificio de la República de Uzbekistán. Aquí también hay fuentes, pero ahora no podemos acercarnos por las obras. Uzbekistán es muy famosa por la cultivación de algodón y aquí, en el edificio, vemos sus múltiples representaciones, por ejemplo, encima del edificio. O en los mosaicos, aquellas flores blancas son flores de algodón.
Este pabellón con la cúpula tan bonita y los altorrelieves representan la República de Kazajistán. Es el edificio majestuoso de Bielorrusia, coronado con la escultura que se llama Patria. Las columnas son fantásticas. Este edificio lujoso es el pabellón de Ucrania y la agricultura. Actualmente alberga el Museo de la Escritura Eslava. Este edificio es el pabellón de los cereales. Su silueta se asemeja a una de las torres del Kremlin con su estrella encima. Este edificio es de Armenia. Originalmente era de Siberia, por eso las esculturas son los representantes de los pueblos siberianos. Es Azerbaiyán. El pabellón es de belleza desigual. Detrás del edificio se encontraba un invernadero y un jardín donde se cultivaban las frutas exóticas. Este edificio antes era de Armenia, no el actual que ya vimos. Ahora ahí está ubicado el Museo de la Cultura Oriental. Es el pabellón de la región del Volga, el río más grande de Europa. En la decoración de la fachada vemos los vitrales, que representan las centrales hidroeléctricas, y un mapa del Volga. Los azulejos imitan las aguas del río. Nos acercamos a la plaza del cohete que se llama Vostok, el este en ruso. En este cohete en el año 1961 Yuri Gagarin voló el cosmos. Por supuesto, es un modelo. Ya hablamos de sus aventuras en 2 vídeos dedicados al Día de la Cosmonáutica en Moscú y en Kaluga. Voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo. Debajo hay una fuente y desde lejos parece que el cohete está por despegar. Es bastante curioso que aquí, hasta el año 1951, en lugar del cohete se encontraba una estatua enorme de Stalin, que luego fue desmontada. Se puede acercarse y estar debajo del cohete. Es una sensación increíble. En la plaza vemos otros aviones y helicópteros. Es el sistema Energía Buran, que por lo visto se asemeja al sistema norteamericano Space Shuttle. Su historia es muy interesante, ya la hemos discutido y para no repetir información os aconsejo ver los vídeos del Día de la Cosmonáutica. Es el avión de pasajeros Yak-42. Fue diseñado en los años 70 y sigue usándose por algunas compañías aéreas hasta hoy día. Es el avión de caza supersónico que se llama Su-27. Puede alcanzar la velocidad de 2.500 km por hora. Es el helicóptero Mi-8. Detrás vemos el edificio con la cúpula enorme de cristal. Es el centro de la cosmonáutica y la aviación. Debajo de la cúpula se ven los satélites y otros aparatos espaciales. Toda esta plaza del cohete que ya caminamos y además la de las fuentes en invierno se transforman en una pista de patinar, una de las actividades favoritas de los rusos en invierno. Es realmente muy grande. Anochece muy temprano, por eso hay mucha iluminación bonita. Nos acercamos a la zona de la ganadería. Es el pabellón de la producción de la carne. Está coronado con la figura humana que domina un toro enorme. Las columnas también están decoradas con las imágenes de las vacas y toros. Son los edificios de la ovicultura y de la cría de cerdos, lo que se deduce muy fácil de los perfiles correspondientes. Creo que ya podéis adivinar a qué está dedicado este pabellón, decorado tan ricamente. Sí, es la cunicultura. Como siempre, hay muchos detalles y relieves muy bellos. Las estatuas de las criadoras también son muy bonitas. En la zona de la cría equina podemos ver a los caballos de las razas diferentes. Este edificio es un cine redondo, es del año 59. Funcionaba así, había una pantalla cilíndrica y los espectadores estaban en el centro de pie y se movían para ver lo que pasaba alrededor de ellos. Se provocaba así el sentido de inmersión. No se podía usar la cinta cinematográfica cualquiera, sino se grababan las películas especiales panorámicas. Aquí hay un parque de atracciones construido al estilo retrofuturista. Eso significa más o menos cómo se puede imaginar el futuro con las tecnologías antiguas. O sea, soñar un poco con cómo podría ser si la historia hubiera tomado otro rumbo. ¿Te gustan las atracciones?
A decir verdad, a mí no. Me parece una tortura, encima por la que hay que pagar dinero. Pero aquí hay una atracción muy tranquila, que es el teleférico. Después de caminar mucho por el territorio, si no hay cola, se puede salvar alguna distancia en estas cabinas redondas. Se ven los panoramas del territorio. Cerca está la noria más alta de Rusia y de Europa. El precio de la entrada también es correspondiente. Se llama el Sol de Moscú. Puedes subirte a la altura de 140 metros. La vuelta dura 19 minutos. Hay algunas cabinas con el suelo transparente. Al pasar todas las plazas principales empieza la zona más frondosa. Detrás de ellas se encuentra el Jardín Botánico de Moscú, pero ahora no iremos porque merece un paseo aparte. En la zona verde de Vedenja también hay varias atracciones. Es el sendero ecológico ubicado a la altura de los árboles. En una ciudad tan grande da mucho gusto pasear rodeado de ramas y hojas. Vamos a escuchar un rato cómo cantan aquí los pájaros. Es una maravilla. Este objeto se llama la banda de Möbius. Se puede construirla de una cinta de papel, dándole la vuelta y pegando sus extremos, pero aquí se puede caminar por ella, primero por su lado interior y luego por la superficie externa. Es un laberinto de tuyas. Es la sala de conciertos al aire libre que se llama el Teatro Verde. Hay muchos alquileres de bicicletas. Este edificio en el lago es el pabellón de negocios y el centro de orientación profesional. El castillo que está cerca es un edificio privado. Como ya saben, en los años 90, después de la quiebra de la Unión Soviética, había mucha crisis y abuso de autoridad, y de alguna manera se pudo construirlo, aunque está en el territorio protegido. En broma los moscovitas lo llaman el pabellón de la corrupción. Aquí vemos un parque de aventura. Los parques infantiles aquí son muy diferentes e interesantes. Por ejemplo, hay uno al estilo espacial, otro que representa el proceso de la extracción de petróleo. Es que está cerca del pabellón de petróleo. Y hay muchos más. Este es muy divertido porque se juega con agua. Con la maquinaria especial los niños pueden extraer, mover el agua y hacer varios experimentos con ella, hasta que se transforme en un río artificial con la velocidad de la corriente diferente, donde pueden echar los barquitos de juguete. Es el pabellón de los así llamados naturalistas jóvenes. En la Unión Soviética existía este movimiento que se dedicaba al estudio de la naturaleza y el trabajo práctico relacionado. Actualmente el edificio está cerrado por obras. En el territorio también hay edificios modernos, por ejemplo, este Museo de la Industria Nuclear. O este es un oceanario que se llama Moskvarium. Es uno de los más grandes de Europa, hasta hay orcas, aunque, por supuesto, ningún acuario grande se puede comparar con el mar. Ahí podéis ver, entre otros, por ejemplo, el endémico de Rusia, la nerpa del lago Baikal, o el famoso pez beluga, que da el caviar negro, el más caro del mundo. Actualmente el pez está en la lista roja. El pez impresiona, es uno de los más grandes del agua dulce, es un gigante que puede alcanzar 4 metros de tamaño. Es el pabellón de algodón, convertido ahora en el Museo Biotecnológico. Y el edificio vecino es de geología. Cerca de él vemos varios minerales. Pero en la decoración predominan los motivos vegetales, porque antes era el pabellón de lino y cáñamo industrial. Ahora es una sucursal del Museo Biológico. Este edificio es el pabellón del transporte, uno de los más antiguos que se conservan hasta hoy día. Os recomiendo pasar por un edificio pequeño que está un poco fuera de las plazas principales, encima que es gratuita la entrada. Dentro se expone la maqueta de Moscú. Por supuesto, no es toda la ciudad, solo el centro, porque Moscú entera no puede caber en ningún edificio. En el centro de este modelo vemos el Kremlin y las zonas colindantes. Con los botones especiales se puede cambiar día y noche.
activar el arco iris, etc. Cada media hora dan un show audiovisual. Este edificio es el registro civil, por eso los fines de semana aquí se ven muchos novios. Este edificio es el club de ajedrez. Cada uno puede entrar y jugar aquí una partida. En el territorio hay muchas cafeterías, restaurantes o puestos de comida callejera. Hace poco han inaugurado un centro de la cocina rusa. Es un food court donde se ofrece la comida de varias regiones de Rusia, por ejemplo de Kamchatka, de Rusia Central, de Murmansk, etc. ¡Cuántas flores bonitas! Aquí florecen toda la temporada las plantas diferentes. Los jardineros las cuidan muy bien. Esperad un momentito. ¿Eso qué es? Lo que vuela ahí entre las flores. Parece un colibrí. No, en Moscú imposible. En realidad es una de las mariposas esfinge. En la forma de comer este insecto se parece a colibrí, lo que lleva a cierta confusión entre las personas que lo ven por primera vez. Hemos visto solo algunas cosas, pero ya entendéis que Vedenja es enorme. Es un mundo lleno de maravillas y sorpresas. Todos encontrarán aquí su rinconcito, tanto los amantes de la arquitectura como de naturaleza, los amantes de tranquilidad y los que prefieren estar a tope de todas las actividades y los acontecimientos de la ciudad. Bueno, ya es la hora de terminar nuestro paseo. Gracias por acompañarme. Mientras yo trabajo en el vídeo siguiente, os invito a mi Telegram. Dejo el enlace aquí abajo en los comentarios. Siempre os espero ahí para que me deis las opiniones. Muchas gracias y hasta la próxima.